Antes de que existiera un monstruo, hubo una consecuencia. Una mujer arrodillada en un departamento del piso 11, con las manos manchadas, respirando como si el aire pesara. Nadie había entrado, nadie había forzado nada, y aún así, algo había vivido allí. La pregunta no es qué pasó, la pregunta es cómo se fabrica algo que aprende a respirar. Imagina la ciudad de noche, vista desde arriba. Parece un organismo enfermo. Las avenidas son venas iluminadas, los semáforos parpadean como impulsos débiles y en medio de ese cuerpo inmenso, un edificio gris se levanta como un hueso. En el piso 11, detrás de una ventana apagada, Martina está de rodillas. No llora, no grita, solo respira con dificultad, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Sus manos están manchadas, el suelo también. Aquí no comienza la historia, aquí está su resultado, y la pregunta que flota en ese departamento es más peligrosa que cualquier criatura. ¿Qué tipo de miedo deja rastros físicos? Meses antes, Martina era una más dentro del ritmo urbano. Vivía sola en un departamento pequeño, en un edificio con pasillos largos y sin ventanas, donde los ascensores tardaban lo suficiente como para pensar cosas que no conviene pensar. Trabajaba remoto para una empresa extranjera, pasando los días frente a una pantalla, hablando con voces que no pertenecían a su país, comiendo sin mirar, sonriendo sin sentir. Durante el día, el mundo era funcional. Durante la noche, era otra cosa. En esa ciudad, los gritos no significaban ayuda, significaban advertencia, significaban que alguien había llegado tarde. En ese entorno, el miedo no era una posibilidad, era parte del paisaje. De día, Martina funcionaba, era puntual, correcta, invisible. De noche, se desarmaba, se acostaba mirando el techo, contando grietas que parecían moverse con las luces de los autos. Escuchaba motos que nunca frenaban, sirenas que nunca se acercaban, pasos que nunca subían. Su respiración se mezclaba con la de la ciudad hasta que no podía distinguir cuál de las dos estaba más agitada. Pensaba en robos, en noticias que duraban exactamente lo que tardaba otra en taparlas. Pensaba en lo fácil que era desaparecer. Y noche tras noche sin dormir, el miedo dejó de ser un pensamiento. Empezó a ser un clima, algo que se respiraba. Por eso estaban Salem y Copito. Dos gatos, dos pesos tibios sobre su cuerpo, dos respiraciones pequeñas que intentaban recordarle que aún existía algo vivo que no venía a hacerle daño. Salem, negro, grande y silencioso, como una sombra doméstica. Copito, blanco, nervioso, con un maullido agudo que sonaba a alarma defectuosa. Martina confiaba más en ellos que en la policía, que en sus vecinos, incluso que en Lucas, su pareja. Lucas decía que exageraba, que era su cabeza, que vivía paranoica. Él nunca dormía ahí, siempre encontraba una excusa, y sin quererlo, cada vez que se iba dejaba a Martina un poco más a solas con la noche. Y la noche siempre escucha. Una madrugada, la ciudad se apagó. Otro incidente aislado, otro silencio lleno de murmullos, velas encendidas, sombras agrandadas, gatos inquietos. Y por primera vez, Martina sintió algo distinto al miedo habitual. No era temor a lo que pudiera entrar por la puerta, era una sospecha más honda, la idea de que algo ya estaba allí. En el pasillo, Martina dibujó una forma, alta, demasiado delgada, una figura con proporciones equivocadas, doblando la cabeza como si probara un cuello nuevo. No caminaba, se desplazaba y respiraba lento, torpe, como si estuviera ensayando un acto aprendido. Martina se rió, incómoda. Se insultó en voz baja, pero Salem miró al pasillo y bufó, y algo que era solo una idea, decidió quedarse. Desde esa noche, la imagen volvió. Cada insomnio la hacía más clara, cada noticia la hacía más grande. Primero fue una forma, luego una presencia,
Y Martina todavía no sabía que lo peor del miedo no es verlo, sino alimentarlo. El chillido rompió la madrugada como se rompe un objeto frágil. Martina se incorporó de golpe y sus pies resbalaron con algo tibio. Cuando encendió la luz, el mundo cambió de textura. Copito estaba bajo la mesa, abierto. Aún respiraba y ese sonido burbujeante se le quedó pegado al cerebro para siempre. Martina gritó hasta quedarse sin voz. Y cuando el grito se transformó en aire roto, vio en el vidrio de la ventana algo que no pertenecía a la habitación. La figura estaba detrás de ella. Esta vez tenía boca y sonreía. La policía tardó horas. Tomaron notas, bostezaron, hablaron de animales. Lucas llegó después, incómodo, distante. Dijo estrés, dijo ciudad, dijo ayuda profesional. Y sin decirlo, dijo lo peor: no te creo. Martín entendió entonces algo más aterrador que la muerte de Copito. Estaba sola de verdad. Y lo que la acompañaba por las noches ya no era una imagen, era algo que aprendía. La sombra dejó de aparecer. Empezó a habitar. No se mostraba siempre, pero estaba en todo. En recuerdos que no pedían permiso, en noticias que se repetían solas, en gritos que Martina juraba escuchar, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Se alimentaba del miedo que la ciudad había sembrado durante años. Cada noche sin dormir la hacía más nítida, más pesada, más real, hasta que una madrugada Salem no estaba. No hubo ruido, no hubo lucha, solo ese silencio que anuncia que algo ya terminó. Martina buscó por el departamento con un cuchillo tembloroso. Abrió el baño. La cabeza de Salem estaba separada del cuerpo, los ojos abiertos, mirándola como si aún esperaran algo. La sangre había dibujado símbolos torcidos en las paredes, como una escritura sin idioma. Martina no gritó, porque al girarse, la sombra ya no era sombra. Tenía volumen, manos largas, uñas negras, piel hecha de oscuridad comprimida. Respiraba, fuerte, orgullosa, y en ese instante, sin palabras, Martina entendió. No había venido de afuera. La había construido ella, noche tras noche, miedo tras miedo. Cuando la cosa avanzó, Martina no corrió, se dejó caer de rodillas. Lucas no respondió, nadie respondió. Solo estaba ella, frente a lo que había aprendido a ser ella. Levantó el cuchillo y cuando cortó, no fue carne, fueron recuerdos. Copito jugando, Salem durmiendo, ella riendo alguna vez. Cada puñalada abría una imagen, cada herida dejaba escapar un pasado. La sombra gritó, como gritan los edificios cuando caen. Luego se vació, se desarmó, se evaporó, como humo al que le quitan el fuego. Martina quedó sola, viva, rodeada de muerte. Si estás pasando por un momento difícil y sientes que la ansiedad o el miedo te superan, recuerda que no estás solo. Hay personas y profesionales listos para ayudarte. Busca apoyo en tu comunidad o en líneas de ayuda. Hablar de lo que sientes es el primer paso para estar mejor. Pasaron meses, terapia, mudanza, otro gato. La ciudad siguió siendo la ciudad. Martina no volvió a dormir bien, pero ahora sabe algo. El horror no siempre viene de afuera, y sobrevivir también es una forma de vencer, aunque duela para siempre. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte.